Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Bien, recién Angélica hablaba de que la gente se iba a sorprender. Y la verdad que cuando a veces profundizamos y escuchamos un poquito a nuestro querido Papa Francisco, Pancho para los amigos, no deja de sorprendernos este padre, este pastor, ¿no? Con olor a oveja, porque estábamos tratando en programas anteriores el tema de la Jornada Mundial sobre la Pobreza. Y resulta que lo invitan a un congreso en Italia, de un sindicato, y da unas definiciones que son pero extraordinarias, tienen una profundidad, una sorpresa que nos demuestra una vez más el Papa que siempre nos está primereando, ¿no? Como que va a la vanguardia de las necesidades que tiene el mundo, que tiene nuestro país, que tienen nuestras comunidades, ¿no es cierto? Y verdaderamente creo que nos está interpelando permanentemente con sus conceptos para que nos pongamos a pensar un poquito en serio cómo somos artífices en la construcción del reino de Dios en la tierra, ¿no? Sobre todo a través de nuestra posibilidad de transformadora a través de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, el Papa, por ejemplo, nos dice en este documento que trabajo y persona son dos conceptos que están íntimamente relacionados entre sí, ¿no? Entonces, dice él, porque el individuo se convierte en persona cuando se abre a los demás en la vida social. Es decir, que como que va un poquitito más allá de la concepción que nosotros tenemos sobre lo que es trabajar, ¿no? Es decir, es algo más que solamente procurarnos el sustento diario, digamos en criollo, ganarnos el garbanzo, ¿no? Acá lo estábamos charlando el tema un poco con Angélica, que ella, bueno, como dirigente gremial, nos puede también aportar, digamos, sus pareceres respecto de estos conceptos que nos da el Papa, ¿no? Sí, comparto con vos, Orlando, que el obispo creo que es una persona el Papa, creo que es de avanzada, como decimos, ¿no? Porque realmente las declaraciones, la conferencia que dio, están muy acertadas y no solamente van para lo que tiene que ver con los sindicatos de Italia, sino que hacen ruido en todo lo que tiene que ver en todo el mundo. El trabajo, lo dice como que es algo que dignifica a la gente, por supuesto que nosotros lo sentimos así, dignifica. El trabajo es lo que te da el poder llevar la comida a tu casa, es lo que te hace ser persona, porque una persona que queda excluida dentro de este medio laboral es una persona que no existe. Él lo habla como también diciendo que es un amor, no un amor así romántico, pero es un amor que lleva a hacer las cosas de una manera digna, como por ejemplo él hace así, como los que educan a nuestros hijos, que es el caso más latente que nosotros tenemos en nuestro país, el caso de los educadores, ¿no? Que al final del principio del año tienen que empezar con montones de luchas para conseguir un salario digno. Yo creo que cuando él habla también de los sindicatos, dice que se han convertido, no sé si lo compartís, Orlando, como en un modelo político, y que dejaron de luchar por los derechos de los trabajadores. Es como que ya se quedan haciendo, como decimos nosotros comúnmente, en la jerga, digo, cuando hablamos con los compañeros, haciendo la plancha, ¿no? Es como que
no responden a los intereses de los trabajadores. No sé si compartís esto. Sí, plenamente, porque verdaderamente pierden un poco la razón de ser del sindicato, que es la atención integral de la persona, de la actividad. Es decir, nosotros tenemos una rica histórica en nuestro país cuando los sindicatos, a partir de sus obras sociales, a partir de su actividad cultural, deportiva, daban respuestas más concretas a las necesidades reales. Por ejemplo, el Papa nos pregunta, que nos interpela cuando dice que tan importante como trabajar es también saber disfrutar del ocio, cuando el ocio no debe interpretarse como una debilidad, como una pereza, ¿no es cierto?, de la persona, sino como algo necesario. Es decir, muchas veces pasamos tantas horas fuera digo en general, quizás no es mi caso porque yo ya tengo hijos grandes, ¿no?, pero pasamos muchas horas fuera de nuestro hogar y le dedicamos poca atención a nuestros hijos. Entonces es como que perdemos de vista las necesidades de crecimiento que tienen los hijos, ¿no? Es decir, esa atención que nos demandan a nosotros como padres, ¿no es cierto?, como formadores de personas. Sí, yo creo que realmente la cantidad de horas que trabaja valga la redundancia, un trabajador en nuestra sociedad, en la República Argentina, superan la jornada laboral de las 8 horas y después a veces llegan a trabajar hasta 16 horas, como les pasa a las personas que trabajan en la industria pesquera, acá en Mar del Plata, que están en una situación tan precaria, o los trabajadores rurales. Los trabajadores rurales prácticamente no son considerados trabajadores, pues fíjate que sufren una explotación muy grande. Acá hay gente que uno parece que quisiera, yo digo, a veces hay que hacer memoria mirando hasta la Patagonia Rebelde, porque la Patagonia Rebelde te explicaba realmente lo que era la explotación, y a veces cuando vos recorres, parece, es decir, mirás en el tiempo y te vas a los lugares donde hay quintas, parece que estuviéramos viviendo esa época. ¿Por qué? Porque el mismo señor que le vende, que le paga, es el que le vende y le sigue dando al trabajador y sigue explotando al trabajador. Esa gente no tiene condiciones dignas ni de vivienda. Y acá el Papa también en su documento, Orlando, decía que hablaba de la explotación de los niños. Los niños no se los tiene en cuenta, los niños son explotados porque van a trabajar muy de pequeños. Hay chicos que a lo mejor a los 8 o 9 años no pueden concurrir a las escuelas porque tienen que ir a trabajar. Y a veces los docentes, aunque les parezca a algunos que han censurado tanto la lucha de ellos, van especialmente a las casas de esas familias para explicarle que el chico puede trabajar algunas horitas, pero debe concurrir a la escuela para tener una educación digna. Eso ha sucedido, no sucede tan lejos, a tantos kilómetros de donde estamos. Sí, inclusive el Papa también, y en un mismo hilo conductor con definiciones que ya dio en su momento en otros mensajes sobre los dos extremos de la sociedad moderna, que son sistemáticamente excluidos de lo que es la sociedad de consumo, que son los niños por un lado y los ancianos por el otro. Es decir, vemos cómo en estos momentos la sociedad tiende a precarizar la situación social que viven nuestros jubilados, y lejos de hacer honor a la palabra jubilado, que tendría que ser algo, que viene de jubileo, de disfrutar, se transforma en una pesada carga, y lo estamos viviendo hoy en día con la paupérrima jubilación mínima que se está cobrando,
que la realidad indica que anda rondando los 6.000 pesos y por ahí vemos muy suelto de cuerpo a nuestro presidente que dice que es de 9.400. Entonces vos no sabés si nos están tomando el pelo o qué está pasando, pero precisamente responde a esta precarización de la situación laboral, que también es tan profunda que el Papa termina en este documento exhortando al mundo del trabajo, al mundo empresarial, a los gobiernos, a producir un nuevo pacto social. Es muy, muy profundo, ¿no? Como que, digamos, la parte institucional, sindicatos incluidos, no da respuestas al hombre moderno. No. Muy bien, hermoso momento de reflexión. Recordamos, esto está extraído, esta reflexión del encuentro que tuvo el Papa, ¿no? Que recibió en esta semana a los delegados de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor.